Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche, como ya es costumbre en nuestro canal, les compartiré el relato completo de Confesiones de un Nahual. Así que prepárense para disfrutar de una gran historia en un solo video. Antes de comenzar con el relato de esta noche, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y activando la campanita para que les notifique cuando subamos nuestros próximos videos, así como dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Confesiones de un Nahual. Buenas noches, Dan. Te escribo desde un pueblo ubicado en la zona montañosa del estado de Hidalgo. Omitiré mi nombre por motivos personales, pero te escribo porque un nieto mío es muy fan de tu canal y recientemente, cuando su madre me visitó, me contó sobre las historias que se cuentan en tu canal. Al principio, pensé que era un canal más, con relatos de terror inventados, o con un anfitrión que claramente no respeta a su público, pero cuando te escuché, me dio gusto conocerte, aunque sea a través de tu canal de YouTube, y por ese motivo, me animé a platicarte un poco de mi vida como Nahual. En la actualidad, tengo 80 años, y estoy seguro que estoy viviendo la recta final de mi vida, pero cuando tenía 8 años, veía este mundo con ojos distintos, con unos ojos llenos de ilusión e inocencia, y con esa perspectiva fue como conocí a don Baltasar, un hombre que tenía cerca de 50 años cuando lo conocí. La primera vez que supe de él fue cuando mi mamá me mandó a entregarle una bolsa del pan que vendíamos. En esa ocasión, cuando llegué a su enorme casa de madera, ubicada en una de las partes más altas de la montaña, me dispuse a tocar una pequeña campana que tenía en su portón. A lo lejos, gritando con una voz bastante ronca, me preguntó quién era y qué quería, pero cuando le dije que venía de parte de mi madre para entregarle su pedido de pan, de inmediato cambió su actitud por una más amable y me dijo que abriera la puerta para pasar directo a su casa. Desde que entré a su casa, supe que aquel hombre era alguien especial, por la cantidad de muebles y piezas de lujo que tenía por doquier, así como por la enorme biblioteca que abarcaba más de la mitad de toda la planta baja de su casa. Cuando bajó por sus enormes escaleras, me sorprendí demasiado al ver que se trataba de un hombre común y corriente, con orígenes indígenas, como yo, y vestido de una manera más humilde que la de mis padres, con sandalias, ropa de manta y un sombrero de palma. El hombre tenía varias cicatrices en su rostro y en sus brazos y piernas, y un tipo de mirada que nunca había visto en mi vida. Su mirada era profunda e hipnotizante, y sus ojos como tal tenían algo especial. Su iris era más oscuro y grande que los de los ojos comunes, y cuando me vio por primera vez, lo hizo directamente a mis ojos, observándome detenidamente, como si estuviera leyendo algo dentro de mí. Después de eso, sacó un billete y unas monedas de su pantalón, y me los dio, diciéndome que el cambio era para mí. Después, el hombre me preguntó mi nombre, y me preguntó por mis padres, para posteriormente, de forma inmediata y sin rodeos, preguntarme si quería trabajar con él por las tardes. Me dijo que me pagaría bastante bien y que solo debía ayudarle con algunas labores de la casa y con el cuidado de sus perros. Sin pensarlo, le contesté que sí, porque me emocionó la cantidad que me pagaría, y después de ir personalmente a hablar con mis padres para pedirles permiso,
comencé a trabajar en la casa de don Baltasar, sin saber que eso cambiaría mi vida por completo. Durante las primeras semanas, solamente me puso a realizar tareas sencillas, como limpiar sus muebles y las piezas históricas que tenía en su sala, así como barrer las hojas de su jardín. Pero después del primer mes, cuando terminaba mis labores diarias, antes de regresar a mi casa, don Baltasar se sentaba en su sala y me invitaba a platicar con él. En aquellas primeras pláticas, solía hacerme una que otra pregunta sobre mi vida de niño, como a qué me gustaba jugar con mis amigos y si me gustaba ir a la escuela. Pero en la mayor parte del tiempo, él era el que tenía la palabra, contándome cuentos que me aseguraba haber vivido por él mismo, así como mitos y leyendas que me espantaban un poco, pero que me encantaba escuchar. Me contaba relatos sobre duendes, hadas y lugares embrujados, además de cientos de historias de brujas, de quienes me decía que siempre me debía cuidar. Incluso me daba varios consejos para mantenerlas alejadas de mí, tanto de manera física como imaginaria, porque en ese entonces una de las primeras enseñanzas que me dio fue evitar los ataques psíquicos de las brujas negras, quienes suelen acosar tu pensamiento con deseos para hacerte llegar a un lugar en específico y después atacarte. En ese entonces, yo pensaba que todos los relatos de don Baltasar eran meras invenciones de él, pero una tarde lluviosa, mientras platicábamos para que pasara la lluvia y me regresara a mi casa, me habló de los nahuales por primera vez. Esa ocasión fue muy especial para mí, no solo porque el tema tendría una gran trascendencia en mi vida, sino porque fue la primera vez que vi a don Baltasar hablar de una manera seria, dirigiéndose a mí como si fuera un adulto, para hablar de algo que claramente era muy importante para él. Primero, me preguntó si había escuchado hablar de los nahuales, a lo que le respondí dudosamente que sí, ya que era un tema que siempre me había dado miedo, sobre todo porque mi mamá solía hablarme mucho de ellos, haciendo hincapié en una leyenda que se contaba del lugar donde vivíamos, donde las personas aseguraban que vivían varios nahuales desde tiempos inmemoriales. Al ver mi titubeo en la respuesta y mi clara actitud evasiva del tema, don Baltasar procedió a explicarme el origen de estos seres, su historia y el destino que deben enfrentar después de aceptar su naturaleza, porque en esa tarde lluviosa recibí la primera lección que jamás olvidaré en mi vida. Ser nahual es un destino, no una decisión. Al día siguiente de aquella tarde lluviosa, llegué a la casa de don Baltasar, como todos los días, entrando por la enorme puerta de madera de su sala, pero cuando lo hice, noté algo raro en el aire, porque prácticamente en toda la casa había un olor bastante fuerte, el cual puedo describir como una mezcla de lodo y sangre. Al percatarme de ello, de inmediato me tapé la nariz con mis manos y comencé a gritarle repetidamente a don Baltasar, quien no me contestaba ni daba pista alguna del lugar donde podría estar. Un poco asustado por la situación y por aquel fétido olor, seguí gritando el nombre de aquel hombre, mientras lo buscaba por cada rincón de su casa, subiendo incluso al segundo piso, donde nunca antes había estado, pero en ese lugar era donde don Baltasar tenía su habitación. Así que bastante preocupado, me dirigí directamente a ese lugar, donde estaba mi última esperanza de encontrarlo. Cuando llegué a su habitación, toqué un par de veces la puerta, llamándolo por su nombre, pero tras no recibir respuesta, me animé a abrir la puerta sin su permiso, y cuando lo hice, presencié la escena más impresionante y aterradora que tuve en toda mi infancia, porque cerca de su cama, tirado en el piso, estaba el hombre con el que había convivido los últimos meses, totalmente inconsciente, con el cuerpo semidesnudo y bastante ensangrentado. Al verlo, corrí de inmediato para acercarme a él y ayudarlo,
pero justo cuando estuve a 1 metro de distancia, mi cuerpo se paralizó por completo y mi piel se puso fría, al mismo tiempo que latía mi corazón tan fuerte que era capaz de hacerme temblar, porque enfrente de mí tenía el cuerpo de don Baltasar, el cual no se parecía en nada al cuerpo de un ser humano común. Lo primero que llamó mi atención fue que su piel tenía demasiado pelo, como el de los perros, y sus pies y brazos eran completamente los de un animal, con sus enormes dedos y pezuñas. Pero lo que más llamó mi atención fue su rostro, ya que yo estaba seguro que se trataba de don Baltasar, por los pocos rasgos humanos que aún se notaban en él, pero su boca y su nariz se habían convertido en un largo hocico, con una enorme fila de dientes caninos en su interior, y en su cabeza parecía tener lo que parecían ser un par de cuernos. Recuerdo que al verlo, de inmediato caminé hacia atrás, moviendo mi cabeza en negación y buscando alejarme lo más rápido que pudiera de él. Al hacerlo, me tropecé con algo y caí en el suelo, y cuando me levanté, tuve la fuerza suficiente para bajar las escaleras y salir corriendo de la casa, totalmente muerto de miedo. Cuando estuve afuera, en el jardín de la enorme casa, me tiré al pasto y me puse a llorar. Recuerdo que en ese momento tenía una extraña mezcla de sensaciones en mi cuerpo, porque por un lado, moría de miedo y solamente quería llegar a casa para contarle todo a mis padres, esperando que me dijeran que todo había sido una pesadilla y que no podía ser cierto. Pero por el otro, tenía mucho coraje conmigo mismo, porque mi cariño hacia don Baltasar no me dejaba irme de la casa, sabiendo que aquel hombre necesitaba mi ayuda o definitivamente moriría. Así que sin pensar en lo que estaba haciendo, regresé a la casa, cerré la puerta por dentro y subí lentamente a la habitación, donde seguía inconsciente don Baltasar. Como pude, lo levanté y lo puse en su cama, y mientras lo hacía, algo dentro de mí comenzó a latir fuertemente, como un instinto, y sin saber por qué lo estaba haciendo, comencé a lamer las heridas que don Baltasar tenía en su cuerpo, deteniéndome sobre todo en las que se veían con mayor gravedad, las cuales estaban en sus piernas y brazos. Cuando su sangre hizo contacto con mi lengua, sentí una extraña conexión, la cual me es imposible describirles. Solamente les puedo decir que en ese momento supe que aquel hombre y yo estábamos conectados, y que compartíamos algo que no se puede explicar, porque era algo que nos unía y que desde ese momento formaría parte de mi vida. Esa tarde, después de poner mi saliva en las heridas más graves, tapé el cuerpo de don Baltasar, cerré su habitación y me fui a mi casa, como si por algún motivo supiera que lo que había hecho le ayudaría de algo, actuando de forma instintiva por primera vez. Igualmente, esto es difícil de explicar, solo les puedo decir que ese día regresé a mi casa, platiqué con mis padres y cené como lo hacía todas las noches, sin hacer mención de lo que había visto. Me puse mi pijama, lavé mis dientes y me fui a dormir, haciendo todo esto en modo automático, sin miedo, sin sobrepensar las cosas. Solamente fluí, tal como lo hacen los animales, quienes no se ponen a pensar en su existencia, ni en los pensamientos que tendrán las personas u otros animales sobre ellos. Al día siguiente, cuando abrí los ojos, literalmente desperté, porque sentí de golpe cómo entró mi conciencia de humano, y en ese momento tuve demasiado miedo por lo que había pasado la tarde anterior, y mientras hacía mis actividades diarias, no dejaba de pensar en si estaba bien o mal lo que había hecho, además de que no dejaba de temblar,
cuando pensaba que toda la tarde anterior había estado actuando de una extraña manera, como si mi verdadero yo estuviera muy dentro de mi cuerpo y como si mi cuerpo actuara por sí mismo. Ese día tenía mucho miedo de que dieran las 3 de la tarde, porque esa era la hora en la que debía ir a la casa de don Baltasar, pero consciente de que debía cumplir con mi deber y preocupado por la vida de aquel hombre, me dirigí a su casa, como todos los días. Cuando llegué, los perros estaban ladrando y aullando sin parar, y la puerta del exterior estaba todavía sin llave, como la había dejado la tarde anterior. Así que entré directamente, sin llamar a la puerta, y de inmediato me dirigí a la habitación de don Baltasar. Cuando llegué, abrí la puerta lentamente, totalmente asustado con lo que podía encontrarme en su interior, pero cuando la abrí por completo, sentí una sensación extraña en todo mi cuerpo, al ver que don Baltasar estaba sentado en su silla, mirando a través de la ventana, totalmente repuesto y con su cuerpo de humano tal como lo conocía. Gracias por lo de ayer. Creo que ha llegado el momento de hablar de lo que realmente eres. Cierra la puerta y siéntate a un lado de mí, me dijo. Esa tarde y durante los siguientes años, don Baltasar me habló sobre el linaje familiar al que pertenecía y cómo ese linaje se conectaba con su identidad de nahual. De acuerdo a lo que me contó, su familia proviene desde mucho antes de la llegada de los españoles, cuando los nahuales eran respetados por su capacidad y en los tiempos en los que ocupaban puestos muy importantes en la sociedad. Después, con la llegada de los conquistadores, el nahualismo se dividió en 2 sectores. El primero se fusionó con los brujos y trabajaron junto a los españoles, mientras que el segundo, el más puro y al que él pertenece, se dedicó a luchar en contra de estos invasores, de sus creencias y de las prácticas llenas de violencia y desprecio hacia la comunidad indígena. En este proceso, los nahuales puros se alejaron de las grandes ciudades y se refugiaron en las zonas más alejadas, sobre todo en las que están rodeadas de sierras, porque en estas zonas es donde pueden practicar su naturaleza animal con más soltura. Dentro de este sector, de los nahuales puros, hay otra pequeña división, la cual se define solamente entre los nahuales neutros y los nahuales negativos. Estos últimos son los que suelen hacer todo tipo de atrocidades y los que venden sus conocimientos al mejor postor para hacer varios tipos de trabajos. Y por el otro lado, los nahuales neutros solo actúan con base en su juicio, su naturaleza y la justicia, aunque muchas veces la justicia tenga que aplicarse de modos nada amigables ni pacíficos. Don Baltasar me dijo que en ese momento de su vida estaba del lado neutro, aunque durante muchos años trabajó bajo los principios del lado negativo, por lo que tenía una manera muy particular de ver la vida. Durante este proceso de conocimiento, descubrí que los perros que tenía don Baltasar en una enorme jaula no habían nacido bajo esa naturaleza, sino que habían sido hombres que fueron condenados a vivir bajo esa forma animal por las atrocidades que cometieron en algún momento de sus vidas. Don Baltasar les colgaba un collar con su respectivo nombre y en cada luna llena los torturaba uno a uno, haciéndoles recordar su vida humana y el daño enorme que le hicieron a sus víctimas. El tipo de nahualismo que él dominaba era muy especial y contaba con conocimientos muy amplios sobre la manipulación del cuerpo y del alma, tanto para el bien como para el mal. Y a partir de esa tarde, cuando aún era niño, me inicié en este arte, porque mi alma había pertenecido históricamente al nahualismo desde vidas anteriores, y de ello se percató desde que me vio por primera vez a los ojos, de acuerdo a lo que me contó don Baltasar. La primera parte de mi preparación fue técnica e informativa, y durante la misma
Leí decenas y decenas de libros y escritos, algunos de uso común y otros pertenecientes solo a la cultura del nahualismo. Ese primer proceso duró varios años. Después, en mi adolescencia y juventud, tuve la oportunidad de hablar y conocer a varios nahuales. Unos tenían una apariencia e identidad semejante a la de don Baltasar, pero otros tienen vidas y apariencias que jamás les harían pensar en su naturaleza como nahuales. De ellos, solo como mera anécdota, recuerdo mucho a un par de empresarios con una vida plena y abundante, y otro más, a un líder de la religión más popular en nuestro país y en todo el mundo. Ustedes saben a quiénes me refiero. Y finalmente, la última parte de la preparación fue dedicada al desarrollo de mi transformación animal, de la cual no puedo hablar ni una sola palabra más, porque ese conocimiento es nuestro principal tesoro y nunca puede ponerse en riesgo bajo ningún motivo. En este sentido, lo único que les puedo compartir fue lo que sucedió la primera vez que me convertí en mi forma animal, la cual es de un enorme lobo negro. Esa ocasión, lo primero que recuerdo fue haber tenido la misma sensación interior que tuve cuando lamí las heridas de don Baltasar. Era como si mi verdadero yo estuviera dentro de otro cuerpo, pero en esta ocasión de otro cuerpo que también podía manipular y del que tenía la capacidad, hasta cierto punto, de controlar su naturaleza instintiva. Porque eso sí, cuando estoy en mi forma animal, me es difícil pensar de manera racional, porque el instinto corre por todo mi cuerpo y me genera un placer indescriptible cada vez que le doy rienda suelta. Esa vez, cuando me convertí por primera vez en lobo, sentí su cuerpo fuerte y lleno de energía, y lo primero que hice fue saltar por la ventana para correr por el prado oscuro bajo el cielo estrellado. Gracias a mi capacidad de ver el mundo astral, pude ver todos los seres que vivían dentro del terreno de don Baltasar, unos buenos, con una energía tan pura y pacífica que resultaba hipnotizante, pero otros con mucho odio y dolor, como los perros que tenía en aquella jaula. Cuando salí de su territorio, me dirigí cerro abajo hasta el pueblo, porque quería ver a mis padres. Cuando llegué a las calles empedradas del poblado, sentí en mis pies la energía humana de los habitantes. Esa energía es muy fuerte y está prácticamente en cada rincón de los lugares en los que viven. Por lo regular, es una energía que se siente amarga y dulce al mismo tiempo, pero las malas personas tienen una energía tan oscura que sentía mucho coraje cada vez que las percibía. Como cuando pasé esa noche enfrente de la casa de la bruja Amalia, una mujer que en su vida humana era conocida por ser una buena persona, que cuidaba de niños huérfanos y que dedicaba su vida a la iglesia, pero que en la oscuridad y en el mundo astral era una de las brujas más negras y oscuras que jamás había pisado este mundo, de acuerdo a lo que me había contado don Baltasar. Esa ocasión, cuando mis patas tocaron la banqueta de la casa de esa bruja, un odio se apoderó inmediatamente de mí y un instinto de hambre casi me dominó por completo, porque lo único en lo que pensaba era en meterme por detrás de su casa y devorar cada parte de ella, pero me detuvo la poca parte racional que tenía, además de los 7 demonios que resguardaban su casa, quienes notaron de inmediato mi presencia, amenazándome de inmediato con no dar un paso más en dirección a esa casa, porque aquella bruja era su socia, pero en algún momento esa bruja también se convertiría en su comida, y ellos no querían compartirla con nadie más. Así que sin darles por mucho tiempo la espalda, me alejé de ahí y me dirigí a la casa de mis padres. Cuando llegué, percibí de inmediato la energía de hogar que sentía en mi forma humana, pero también sentí una energía amorfa, totalmente demoníaca,
la cual ya se había establecido completamente dentro de mi casa, sin que me hubiera dado cuenta. La entidad había poseído una parte del cuerpo y la mente de mi padre, y haciendo uso de ella, solía lastimar a mi madre de distintos tipos de formas, unas físicas y otras mentales. Pero su daño había llegado a tal grado que la vida de ella peligraba por la cantidad de energía que esta entidad ya le había devorado. Al percatarme de su presencia, mi cuerpo animal comenzó a vibrar de furia y odio, y sin estar consciente de ello, mis entrañas pedían a gritos que devorara a aquel demonio, mientras que mi enorme hocico salivaba al sentir el instinto de alimentarme de él. Así que sin pensarlo, mis patas comenzaron a correr, saltando de inmediato a través de una de las ventanas y entrando directamente al cuarto de mis padres. Cuando entré, vi a aquel adefesio de frente por primera vez. Era un demonio menor, pero que había alcanzado un nivel mayor al de su naturaleza por alimentarse durante tanto tiempo de mi padre. Lo primero que hice fue morder directamente a lo que parecía ser su cuerpo, y después de ello, seguí mordiendo cada parte de su presencia etérea, sintiendo una sensación de venganza y saciedad cada vez que lo hacía, pero justo cuando estaba en pleno éxtasis, sentí como algo helado se incrustó en mi espalda. Al voltear, vi a mi madre, con un machete en mano, intentando sacarlo de mi espalda para volver a acertar otro golpe en mi cuerpo de lobo. Al darme cuenta de ello, sentí una tristeza enorme, la decepción más grande que se pueden imaginar, pero al mismo tiempo sentí más rabia, por lo que seguí mordiendo el cuerpo etéreo de aquel demonio en varias ocasiones más, hasta sentir cómo se extinguió su existencia. Cuando terminé, me alejé de inmediato de su cuerpo, pero cuando lo hice, pude ver una de las escenas más aterradoras de toda mi vida. Mi padre, de quien no me había preocupado durante todo el ataque, tenía varias heridas en sus brazos y cuello, y en el piso había sangre tanto de él como mía por los machetazos que me había dado mi madre. Al calmar mi instinto animal e intentar pensar a través de la razón, me acerqué a mi padre para lamer sus heridas y curarlo, pero mi madre amenazó con seguirme pegando con el machete, por lo que huí de la casa, llorando y aullando en la calle y dirigiéndome cerro arriba, rumbo a la casa de don Baltasar. Cuando me vio llegar, totalmente ensangrentado, don Baltasar se asustó demasiado y también se enojó, pero su preocupación era más grande, por lo que de inmediato sacó varios ungüentos para curar mis heridas. La recuperación de aquella noche me tomó 4 días completos, 2 de ellas con mi forma animal y 2 más con mi forma humana. Esa fue la primera vez que mi cuerpo me había dolido tanto, pero también fue la primera vez que mi cuerpo había salido herido, porque no podía controlar la tristeza que sentía al recordar esa noche en la que le hice daño sin querer a mi padre y en el que había sentido el desprecio y la violencia de parte de mi madre. Cuando me recuperé, don Baltasar me contó que mis padres me habían estado buscando en el pueblo durante esos 4 días, pero que él no había podido decir nada al respecto, porque obviamente no había manera de explicarles que su hijo, de ahora 18 años de edad, se había convertido en un nahual, y que había sido el mismo lobo que había atacado a su padre, además de que mi cuerpo humano estaba lleno de heridas, y él no saldría bien parado si se enteraban que tenía en su casa al joven que todo el pueblo estaba buscando. Así que a partir de ese día, no volví a pisar la casa de mis padres por varios años. Solo les escribí una carta, donde les dije que me había ido a la ciudad junto a una mujer, que les mandaría un poco de dinero para ayudarlos, pero que me había metido en problemas con la familia de ella y que por eso no podía regresar al pueblo. Totalmente tristes y decepcionados,
creyeron todo lo que les había explicado en mi carta, y durante varios años no volví a verlos, sobre todo porque en los siguientes meses haría mi primer trabajo como nahual, ya que semanas después del ataque al demonio que había en mi casa, don Baltasar se dio a la tarea de investigar más al respecto y se percató que Amalia, la bruja del pueblo, era la mujer que había enviado a ese demonio a mi casa con la tarea específica de atormentar y acabar con la vida de mi padre, ya que él se había negado a tener un amorío con ella y a embarazarla. Así que durante varios meses envió a este demonio para que perturbara la mente de mi padre y así terminara accediendo a sus deseos más bajos, para finalmente castigarlo y acabar con su vida, consumiendo en consecuencia también la vida de mi madre, ya que ellos dos se amaban profundamente desde que se hicieron novios cuando eran jóvenes. Pero la tarea de enfrentarme a ella era difícil, y de acuerdo a don Baltasar, podía marcar mi futuro exitoso como nahual, pero también podía terminar pronto con esta nueva vida, porque Amalia era una bruja bastante poderosa y respetada no solamente en mi pueblo, sino en todas las zonas aledañas al estado de Hidalgo. Así que a partir de ese momento, me dispuse a mejorar mis capacidades físicas y etéreas para hacerle frente a esa mujer y para demostrarle que esa era la última vez que se metía conmigo y con mi linaje, por lo que esperé el día exacto para hacer mi ataque, junto a don Baltasar, quien había planeado cada paso de lo que haríamos esa noche, en una misión que nunca olvidaré, porque fue el inicio de mi verdadera vida como nahual. Lectores de la oscuridad, estamos justo a la mitad del relato, así que aprovecho para recordarles que su suscripción, comentarios y compartidas en el canal de YouTube son la mejor manera de apoyar a este proyecto. Pero ahora sí, prepárense para disfrutar de la segunda parte de esta historia que, hasta el momento, no había querido ser escuchada. Días antes de la noche indicada, don Baltasar había hecho varios preparativos para que nuestro ataque fuera exitoso y certero. Lo primero que hizo fue negociar con 4 de los 7 demonios que resguardaban la casa de la bruja Amalia, haciendo que estos se alejaran de la casa justo la noche en la que atacaríamos, y a cambio les daríamos un poco de la esencia de aquella mujer, al mismo tiempo de liberarlos del contrato que tenían con ella. Con los otros 3 demonios no pudimos hacer ningún tipo de acuerdo. Así que con esta alianza partimos una noche de luna llena rumbo al pueblo, al cual llegamos cerca de las 3 de la mañana, cuando la bruja estaba en uno de sus viajes astrales para devorar la energía de algunas de sus víctimas del pueblo. Cuando estuvimos a unos cuantos metros de su casa, aullamos en conjunto, y tal como lo habíamos acordado, los 4 demonios partieron en distintas direcciones, alejándose del terreno de la bruja. Apenas lo hicieron, corrimos rumbo a la puerta de su casa, con nuestra energía álmica a tope, potenciada por un té de hierbas que comimos antes de nuestra transformación. Apenas pisamos la tierra que le pertenecía a esa mujer, sentí su poder en mi cuerpo. Era un poder absoluto, violento y totalmente sacrílego. Unos segundos después, aparecieron los 3 demonios que aún restaban en la casa. Cada uno tenía un aspecto totalmente aberrante e intimidante. Pero esos trucos no funcionaban con nosotros, así que de inmediato tomaron su verdadero aspecto. Uno tenía una forma femenina, casi humana, pero con rasgos claramente demoníacos. Los otros 2 eran masculinos, con una forma que me es difícil describir. En cuanto mostraron su verdadera forma, los comenzamos a atacar, mordiendo partes específicas de su cuerpo con nuestros filosos dientes que anteriormente ya habíamos preparado para que pudieran adentrarse en su carne y en su ser. La pelea duró varios minutos y en ella pude ver la increíble habilidad que tenía don Baltasar
usando aquel cuerpo de un animal que él mismo había perfeccionado con el paso del tiempo. Su forma era humanoide, con el aspecto y la fuerza de un gran felino, pero con un par de cuernos parecidos a los de los toros. Con mucha violencia y habilidad, don Baltasar venció a 2 de los demonios que estaban en la casa, llegando finalmente a un acuerdo forzado con ellos, porque en su naturaleza jamás darían la vida por un humano, aunque fuera la bruja con la que hicieron el pacto de sangre. Respecto a mí, me costó bastante enfrentarme a la demonio con aspecto femenino, ya que mi parte racional me impedía hacerle el daño necesario para vencerla, además de que sus curvas lograban aturdir mi instinto, el cual se sentía extraña y enfermamente atraído por su cuerpo, el cual despertaba todo tipo de sensaciones en mí. Pero acordándome de su verdadera naturaleza y del daño que ellos y la bruja le habían hecho a mi familia, me concentré lo suficiente para poder morderla en partes clave de su cuerpo hasta llevarla al grado en que también se dio ante nosotros, haciéndose a un lado para dejarnos pasar, para culminar la misión que llevábamos en mente. Cuando entramos al salón donde la bruja estaba realizando su viaje astral, nos sorprendió que ella ya no estaba en trance. Al contrario, parecía estarnos esperando, quizá por el ruido que hicimos al enfrentarnos a sus aliados, o quizá por la traición hacia nosotros de parte de uno de sus demonios. Pero sin importarnos el verdadero motivo, nos dispusimos a presentar nuestras intenciones, mostrándole toda nuestra energía, así como la fuerza bruta de los cuerpos que poseíamos. Pero la bruja pareció no impresionarse, porque claramente era una mujer con mucha experiencia en las artes oscuras. Ella solo estaba parada, en medio de un enorme pentagrama pintado en el piso, y siendo iluminada por una gran cantidad de velas encendidas alrededor de su salón de trabajo, todas de color rojo y negro. Cuando nos vio mostrar nuestras intenciones, la mujer nos llamó por nuestros verdaderos nombres y nos ofreció una tregua, al mismo tiempo que desabotonaba el vestido negro que llevaba puesto, para dejarlo caer lentamente en el piso, mientras la luz de las velas iluminaba su impresionante cuerpo. En resumen, puedo decirles que tenía el cuerpo más sensual y excitante que he visto en cualquier mujer, y eso mismo lo sintió mi cuerpo animal, ya que su instinto era tal que no podía controlarlo con mi parte racional. Pero don Baltasar, con su experiencia, se mostraba más calmado en aquel cuerpo semihumanoide, y de manera mental me insultaba de todas las maneras posibles para que no cayera en los encantos de aquella mujer. Pero yo no podía controlar mi cuerpo y mi masculinidad animal estaba a tope, así que en un acto de desesperación mordí fuertemente mi pata derecha para que el dolor distrajera la excitación que aquella mujer me provocaba. Cuando sentí el dolor, de inmediato sentí cómo tomé el control total de mi cuerpo animal, y apenas lo hice, tuve la capacidad de ver la verdadera forma de la mujer que tenía enfrente, y esta vez era una mujer demasiado anciana, totalmente arrugada y con varias cicatrices podridas en su cuerpo. Apenas me estaba percatando de su verdadera forma cuando vi cómo don Baltasar se fue sobre ella, encajando sus 2 enormes cuernos en su vientre, y yo, de manera instintiva, corrí hacia ella, directamente hacia su cuello. Después de su cuello, seguí atacando con mi naturaleza animal, con suma violencia, y provocando unos resultados en su cuerpo que prefiero no describir, por la salud mental de todas las personas que me escuchan. Esa noche, terminamos el trabajo incendiando toda la casa de la bruja Amalia y dejando que los demonios cumplieran el trato que habían hecho con aquel ser, por lo que entre las llamas comenzaron a devorarla. Semanas después de ese ataque,
visité la casa de mis padres varios años después de mi partida. Mi madre sintió mucha pena al ver mi cuerpo lleno de cicatrices, sobre todo la enorme cicatriz que tenía en mi brazo derecho, consecuencia de mi lucha con la bruja años atrás. Mi padre ya había vuelto a ser el mismo de antes, demostrando su amor a mi madre en cada palabra y en cada mirada entre ellos. Cuando me puse al día con mis padres, me contaron del incendio en la casa de doña Amalia, a quien mi madre recordaba con aprecio, por considerarla una mujer bondadosa y religiosa. Pero mi padre tenía un aspecto de odio cada vez que mencionaba su nombre. De acuerdo a lo que me dijeron, unas monjas fueron al pueblo para llevarse a los niños que tenía viviendo en su orfanato, de quienes espero hayan tenido una mejor vida. También me contaron sobre el nahual, que a veces era visto en los alrededores del pueblo, y el mismo que, según ellos, había entrado a atacar a mi papá. Me lo describieron de una forma horrible, tanto que sentí vergüenza de mí mismo. También me dijeron que el pueblo había hecho un toque de queda para evitar que el nahual los atacara, y que todas las noches salían grupos de 10 hombres con machete en mano para matar al nahual en caso de que lo vieran acechando una de las casas. Esa tarde solo los escuché mientras pensaba en mi interior en las verdaderas intenciones que teníamos yo y don Baltasar con las personas del pueblo. Ese día fue el último que estuve con mis padres en esa casa, porque nunca regresé, solo a la muerte de cada uno de ellos, para despedirlos y ayudarlos a pasar a la luz, donde ya trascendieron los dos. La misma suerte tuvo don Baltasar, quien murió pasando los 100 años de edad, pero a diferencia de las personas comunes, él murió de una forma consciente, ya que sabía perfectamente cuál sería su último día, con hora exacta de defunción, lo que hizo que viviera su vida al máximo. Yo me quedé a vivir hasta los 30 años en el pueblo, específicamente en la casa de don Baltasar, y después me aventuré a irme a vivir a la Ciudad de México, donde conocí de fondo su mundo oscuro, el cual es uno de los más complejos que pueden existir, sobre todo en la zona centro de la ciudad y en las orillas sur y norte de la misma. En la ciudad me di a la tarea de exterminar a varios seres oscuros que se alimentaban de los habitantes, específicamente de los más chicos de las casas. También tuve la oportunidad de enfrentarme a un par de nahuales renegados, esos que se habían vendido para dar a conocer nuestros conocimientos. Y finalmente, tuve la oportunidad de convivir con un par de los nahuales más ricos e influyentes que he conocido. Ellos son una pareja muy influyente en la Ciudad de México y en todo el país, y su naturaleza está tan oculta que nadie podría imaginar que pertenecen a mi linaje. Con ellos también realicé varios trabajos, todos en pro de las personas y del bienestar común. Pero no todo ha sido bueno en mi vida. También he perdido el control un par de veces, dejándome controlar por mi instinto animal y realizando actos de los que me arrepiento y avergüenzo por completo. Pero esa es la vida no solo del nahual, sino también de las personas comunes, llena de aciertos y errores, y de fallas y aprendizajes. Por eso, a estas alturas, estoy a gusto con mi vida y listo para pasar mis últimos años en esta tierra. Al igual que don Baltasar, tengo total certeza de cuál será mi última fecha, por lo que en este momento solo me dedico a pasear por las noches, disfrutando de la naturaleza real y la etérea. A veces me siento un poco cansado por la edad, pero nunca falta la persona que deja un poco de agua en la puerta de su casa, e incluso los que dejan un poco de comida. Hoy en día, regresé a vivir a la casa de don Baltasar, donde las cosas han cambiado demasiado, ya que el pueblo donde vivía se convirtió en una zona turística
y la mayoría de las casas ahora se rentan a través de internet. Como parte de esta despedida y del legado que quiero dejar, comparto este relato con todos ustedes para que estén conscientes de nuestra existencia y para que estén atentos de los nahuales negativos que aún caminan por las calles, y también para advertirles que el arte de convertirse en animales ya ha sido dominado por otros tipos de seres y personas, quienes usan esta habilidad para el mal. Respecto a esto, el único consejo que les puedo dar es que confíen en su instinto, confíen en su naturaleza, porque cuando llegue un animal de manera sorpresiva a su vida, su alma será la única en poder identificarlo. Si se sienten bien y tranquilos en compañía de ese animal, seguramente se trata de un animal natural o de algún nahual de tradición, de mi linaje. Pero si se sienten amenazados y con miedo, seguramente es un ser con una mala intención. Ante ellos, nunca demuestren miedo y llámenlos por el primer nombre humano que se les venga a la mente, porque lo más seguro es que ese sea su verdadero nombre, ya que de manera etérea, nuestra identidad no puede ser ocultada por ninguna forma animal. Y finalmente, si ven a un enorme lobo negro o perro, como también suelen llamarme, no me teman, nunca les haré daño, solo estoy cerca de ustedes para protegerlos, porque lo más seguro es que haya algo acechándolos en la oscuridad. Y si los visito en sus sueños, tampoco teman, solamente los acompañaré hasta que logren descansar su mente y su alma. Espero que te haya gustado mi experiencia, Dan, y también espero que esta sea de gran ayuda para que tu comunidad pueda entender mejor nuestra existencia. Intenté no ser demasiado largo en mis escritos, porque si redacto toda mi vida, estoy seguro que nunca terminaríamos, así que por el momento me despido, reiterando mi saludo y mi compromiso álmico contigo y con todos los lectores de la oscuridad. Gracias por escuchar la versión completa de este relato, Lectores de la Oscuridad. ¿Qué les pareció escuchar esta historia en un solo video? Espero lo hayan disfrutado en grande y que de alguna manera lo hayan escuchado desde otra perspectiva y sacando nuevas conclusiones sobre la fascinante vida de nuestro protagonista. Recuerden que si ustedes tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios o a manera de mensaje directo a través de Facebook o Instagram, o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios qué tipo de relatos les gustaría escuchar en el canal y que hasta el momento no lo hayamos tomado en cuenta. Y si están en Facebook, compártanos por favor un emoji o un GIF de una calavera. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que les contestaré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de Twitter, donde pueden encontrarme como WarioDan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.